Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. ¿Se ve bien lo Ok, de la estamos en camisa? presencia. Sí, perfecto. Ok. Chévere. Propio de la entrevista. Estamos en presencia con el doctor José Moreno, que es ginecostetra desde la ciudad de Caracas. Doctor, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, por aceptarla, porque, bueno, cada vez que comenzamos una entrevista siempre hay temas para la próxima y así sucesivamente, porque nosotros las mujeres tenemos muchas aristas y ustedes tienen mucho conocimiento y la idea es hacer esa simbiosis y evitar esa salud curativa, sino la preventiva. Doctor, en este caso vamos a darle estamos en el mes del recordatorio, porque yo soy muy crítica en este sentido, porque no es que este día debemos tocarnos el seno para ver si, no, todos los días. Lo que pasa es que quizás este mes se ha escogido como un recordatorio que hay que tocarse todos los días. Pero es usted quien nos va a decir el camino natural, el camino sano de todo seno, pero quiero que comience desde que esa niña se desarrolla, desde que esa niña ya pasa la adolescencia, desde la niñez hasta la adultez, porque hay que generar esa cultura, esa educación desde pequeña, para que entonces nos acostumbremos a que todos los días hay que revisarnos. Adelante, doctor. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero que hay que hablar es que uno de los primeros componentes del desarrollo en la niña es lo que se llama la telarquia, que es la presencia del botón mamario y ya con la formación del seno. Si vamos a hablar la historia natural del seno, muchas mamás se angustian porque o la niña tiene un senito un poquito más grande que el otro, entonces eso sí que si eso es una irregularidad, eso no es ninguna irregularidad, eso es normal y muchas veces, a menos de que sea muy evidente la diferencia entre un seno y el otro, eso va pasando en la medida que el seno va desarrollándose, que el seno agarra su desarrollo completo hasta los 19, 20 años. Por eso también, cuando estuvo muy de moda la colocación de las prótesis mamarias en las niñas, nosotros, inclusive yo fui invitado a la Sociedad Venezolana de Cirugía en el capítulo de mama a hablar de que no se deberían colocar las prótesis mamarias en niñas, sino hasta que se cumplieran los 18 y 20 años inclusive, donde se llegaba a la madurez mamaria, porque muchos padres aquí, en vez de hacerle la fiesta de 15 años, le regalaban, eran las prótesis a los 15 años de las niñas y eso era un error. Entonces es importante no angustiarse frente a los cambios normales que ocurren a medida que vamos avanzando en edad. Perfecto, ya cuando tenemos una muchacha de 18 años donde vemos unos senos adecuados, no hay ningún tipo de inconveniente y voy a corregir un poquito lo que tú dijiste, que la mujer debe tocarse los senos todos los días. Sí, se lo debe tocar cuando se está bañando y todo eso, pero para hacer, digamos, el autoexamen de las mamas, lo debe hacer cuando se esté bañando una vez al mes, basta y sobra. ¿Ok? Y el autoexamen de las mamas es haciendo como una palpación concéntrica que va de afuera hacia adentro hasta tocarse el pezón y realmente averiguar o darse cuenta si hay algún tipo de secreción por los pezones, que no necesariamente quiere decir una secreción por el pezón de que hay algún grado de malignidad o no, sino que hay que estar pendiente porque las secreciones por los pezones tampoco son normales. Ok, no son normales, pero evidentemente igualmente vamos por en este sentido, porque si hay secreción en el mejor de los casos, donde no es ninguna malignidad, pero sí hay algún descontrol hormonal, ¿no? Sí, Igualito hay que no, revisarse. y también puede ser porque hay algún tipo de afección en el tumor que puede generar ese tipo de secreciones y inmediatamente, evidentemente, toda secreción debe ser vista médicamente, pero no toda secreción es igual a malignidad. Hay inclusive secreciones que se producen por estados de angustia, ¿okay? Por estados de estrés. Hay secreciones que se producen por algún golpe que te diste.
hay secreciones que se producen en una mujer que está en su etapa posterior a la lactancia y hace una inflamación, entonces puede haber secreciones distintas a la leche. Hay mujeres que pueden hacer una mastitis, bien sea por la presión de los sostenes en el seno o por alguna picada de algún tipo de zancudo, mosquito que se complica y puede generar una secreción. O sea, por eso que ya eso queda dentro del campo de la evaluación médica, pero evidentemente, y eso es muy importante, toda secreción debe ser evaluada, más no toda secreción es signo de malignidad. Y eso creo que es el primer mensaje que tiene que quedar hoy. Sí, señor, sí, señor. Doctor, cuando ya nos hacemos esa autoexaminación, ¿ok? ¿Qué es lo que debe estar y qué es lo que no debe estar? Ok. Toda mujer tiene un tejido mamario particular y es particular de ella. Entonces, ¿cuál es la idea del autoexamen? Que se conozca, porque si empieza a encontrarse algún tipo de bulto o algún tipo de irregularidad en la palpación, debe ser chequeada. Ojo, vuelvo a lo mismo. No todo bulto o no toda irregularidad en la palpación es signo de cáncer. Hay unas condiciones que tiene la mujer, que es lo que se llama la condición fibroquística mamaria, que es un poquito de engrosamiento del tejido mamario, que a la palpación es como si estuviéramos palpando arena, y eso no quiere decir que es maligno ni nada, sino que es una condición normal de tu cuerpo, así como que tu cabello es de color amarillo, tus cejas son pobladas, tienes un poquito más de grasita en las nalgas o tienes un poquito más de grasita en la cadera. Entonces, no todo problema o bulto es sinónimo de malignidad. Y la condición fibroquística, como dice su nombre, es una condición normal en el 80 al 90% de todas las mujeres y que puede producir un dolor que se puede acentuar o cuando estás ovulando o cuando estás menstruando. Entonces un dolor es como una tensión mamaria y un poquito de dolor. Si ese dolor en esas etapas de la vida tampoco es importante. Los dolores que pudieran ser importantes son dolores constantes y permanentes en todo el tiempo en el seno, más, insisto, no significa de que sea malignidad. Ok, eso es importante, importantísimo. Ahora, en el caso, doctor, donde ya esa condición de cada mama, de cada mujer, obviamente, la condición fibroquística, ¿eso es diferente o es parte de que hay mujeres que le aparecen al hacerse el eco, aparecen esos quistes, famosos quistes, y entonces van de la mano a esa revisión periódica y quizás procedimientos quirúrgicos, doctor? No necesariamente. Ahorita es muy raro que uno opere inclusive un fibroadenoma o que opere un quiste de la mama, a menos de que haya una deformidad importante de la textura mamaria o de la arquitectura mamaria que evidentemente se ve a simple vista, o a menos de que al hacerse pruebas tipo punción biopsia de ese fibroadenoma arroje que puede ser un fibroadenoma premaligno o un fibroadenoma no adecuado con los canales normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que actualmente lo que se está haciendo es una conducta a base de una serie de medicamentos y cambios de estilo de vida para disminuir esa condición fibroquística sintomática mamaria. Cambio de vida. ¿Qué cambio de vida en relación a los senos? Por ejemplo, ¿qué pasa con los senos? Los senos son muy sensibles al café, a la cafeína, a el cigarro, son muy sensibles a los refrescos, son muy sensibles al chocolate, son muy sensibles a las grasas, son muy sensibles a los azúcares. Entonces hay que disminuir toda esa serie de alimentos. Hay que casarse más con vegetales verdes y con frutas. Hay que disminuir evidentemente el cigarro. Hay que hacer más actividad y tratar de utilizar sostenes que no tengan las ballestas o las ballenas respectivas. Utilizar más o menos los sostenes de ejercicio y sostenes con tejidos que permitan airear el seno.
Increíble, increíble. Estoy Sí, señor. completamente segura que muchas no conocíamos, me incluyo, ese tipo de relación de la alimentación, Sí, señor. para cuidarlo, ¿no? Sí, señor. Recuerde Estoy que asombrada. el tejido mamario es un tejido graso muy importante y que se afecta mucho con el estrés oxidativo y con las comidas oxidativas. Entonces, en la medida de que uno tenga alimentaciones antioxidativas o medicamentos como la vitamina E o la vitamina D, que son antioxidantes naturales, mejoran esa textura mamaria y mejoran la fluidez en el tejido mamario, evitando de que haya condiciones fibroquísticas y evitando de que haya a posterior algún tipo de problemas relacionados con el cáncer de mama. Increíble. En los casos de las prótesis, doctor, hay muchas versiones, hay muchos tipos de prótesis. Ya esto es una parte de cirugía plástica que no es el caso, ¿no? El caso es la parte orgánica que es usted, donde, cuáles son los pros y los contras, cuáles serían esos consejos, porque si existe todavía, existe, ya ha bajado un poco y sin embargo, esa ola, esa onda de prótesis, de todo tipo habían o existen. ¿Cuál sería ese monitoreo que se debería hacer? Si ustedes cuando ya tengan ese monitoreo que ya lo hemos dicho en otras entrevistas, que es cada 6 meses es lo ideal, y empiezan con el despistaje a nivel ecográfico, si aquella mujer que tenga la prótesis se reduce más el tiempo o se iguala, ¿cuál sería el No, protocolo, doctor? con, con un tiempo de 6 meses que el ginecólogo toque el seno realmente y si es necesario y tiene experiencia en ecografía mamaria, haga el eco mamario, basta y sobra. En relación con las prótesis, bueno, dependiendo inclusive de la casa generadora de la prótesis, del tipo de prótesis, pudiera algún tipo de prótesis, como un artículo que salió hace 3 días de la Asociación de Prótesis Corrugadas, con un posible relación con un posible tumor mamario. Entonces hay que estar pendientes en qué tipo de prótesis se coloca. Por eso tiene que haber, y el tamaño también de la prótesis, muchachas, porque anteriormente se pensaba, bueno, yo quiero senos grandes, que son senos muy vistosos, el seno evidentemente es un órgano sexual y llamativo, pero ¿qué pasa? Si tú te pones unas prótesis muy grandes que no tengan una relación directa con tu cuerpo y tus caderas, no es solamente la prótesis como tal, sino empieza a haber una afectación a nivel de la columna y empieza a haber entonces problemas desde el punto de vista traumatológicos con la columna y empieza a haber inclusive jorobas por la prótesis, número uno. Número dos, prótesis muy grandes, necesitan sostenes muy grandes, al tener un sostén grande puede haber también problemas a nivel de lesiones en piel de esa zona. Entonces, yo no estoy en contra de las prótesis, pero sí debe hacer una ética en cuanto a qué cantidad de centímetros cúbicos debe tener la prótesis y qué tipo de prótesis debe colocarse en el seno. Porque evidentemente una madre que ha tenido 3 o 4 embarazos donde hubo lactancia materna y los senos quedaron caídos y es una madre que tiene 40 años y quiere ponerse un bikini, realmente no le va a quedar bien el bikini, a menos de que haya sido una madre que haya hecho ejercicios previamente con respecto a los pectorales. Pero si no esa madre no hizo ese tipo de ejercicio, evidentemente una prótesis con 250 centímetros cúbicos, más o menos como se dice en París, la copa de champaña, no la copa de champaña tipo flauta, sino la copa de champaña clásica, que debe ser el tamaño del seno, es lo ideal. Y yo no estoy en contra de que la mujer utilice ese tipo de prótesis, sino que se asesore adecuadamente y no por la vanidad de que vio que la niña que tenía 20 años, que la vio en una propaganda o un artista, se puso 400 y 500 y 600 centímetros cúbicos de prótesis. Entonces hay que estar muy pendiente y hay que ser muy ético, tanto desde el punto de vista como cirujano plástico y ético desde el punto de vista como ginecólogo para orientar a la mujer para que tenga un adecuado tamaño de prótesis si hay que utilizarla. Ok, como estamos en pro del conocimiento de los senos, doctor, siempre habrá una mujer que esté en el proceso, en la apertura de, bueno,
se casa, está en la edad reproductiva, y como usted dijo que es así, hay ciertos tipos de senos, ¿ok? Tipos de senos que es propio de cada mujer, ¿ok? Esos pezones particulares que son hundidos, por ejemplo, esa mujer que le está escuchando y que, bueno, que quiera procrear, ¿qué tipo de metodología se hace o qué tipo sí, ¿cuál es para ayudarse, por ejemplo, a la hora de amamantar, ¿no? Porque ciertamente hay ciertos pezones que son un poquito más aparatosos por parte del bebé, ¿no? ¿Qué estrategia trazar? Porque ya se sabe que el amamantar es sine qua non, es obligatorio, eso hay que metérselo aquí, ¿ok? Pero ¿cuál sería entonces su procedimiento? Porque no es porque no quiera, sino que el pezón a veces no se presta, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia? Fíjate bien, uno en la consulta obstétrica revisa los senos, siempre. Y si uno ve un pezón hendido y no está relacionado con ninguna patología mamaria, hay ejercicios para tratar de sacar ese pezón. ¿Okay? Esos ejercicios tienen que ser dirigidos por el médico, porque si se abusa de los ejercicios, la estimulación mamaria durante el embarazo y durante ciertas etapas del embarazo pudiera empezar a generar una hormona que se llama oxitocina que pudiera provocar un parto prematuro. Entonces metemos la pata. Entonces hay que tratar de hacer unos tipos de ejercicios en particulares. Vamos a suponer que la mujer parió y el pezón está umbilicado. Bueno, se pueden utilizar las tetinas del tetero o se utilizan unas pezoneras que son unas especies de pezones de plástico a través del cual el nené o la nené puede estar amamantándose. O en última instancia, entonces se utilizan los famosos sacaleches, que pueden ser eléctricos o pueden ser manuales, para extraer la leche. O sea, el pezón hundido no es una indicación de no dar lactancia. Si se pudieron hacer los ejercicios a tiempo, machete. Si no se pudieron hacer los ejercicios a tiempo, están este tipo de ayudas que se pueden implementar. ¿Es verdad o es mentira, doctor, donde las mujeres a veces alegan que no me salió leche? ¿Eso existe o es excusa? Sí, lamentablemente eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir porque eso depende también de la cantidad de hidratación que la madre tuvo en la etapa prenatal, la cantidad de líquidos, cómo se preparó ese seno, qué suplementos polivitamínicos se pudieron tomar, qué ejercicios se hicieron para eso, y eso puede ocurrir. Es muy eventual, pero puede ocurrir. Ok, entonces, pero es muy eventual, ha dicho algo muy importante. Vamos, ya que estamos hablando de los senos, el seno a nivel de, bueno, cuando ya uno ya dio a luz, cuando la mujer da a luz, obviamente estará la leche. ¿Es posible quedar en estado durante la lactancia materna, doctor? ¿O sirve la lactancia materna como un anticonceptivo? Eso es falso. La lactancia materna evidentemente descarga una hormona que se llama prolactina que puede inhibir la ovulación, mas no la inhibe siempre. Entonces, por eso una mujer que está amamantando y que tiene vida sexual activa hasta un número de meses determinado debe utilizar unos anticonceptivos a base de progestágenos o dispositivos intrauterinos o preservativos para evitar de que quede embarazada en esa etapa del puerperio. Es importante eso, muy importante. Doctor, la probabilidad es ya después de ya cuando inicia la menopausia, ¿no? Las probabilidades de la aparición del cáncer se presentan más después de la menopausia. El peligro siempre está desde ya han bajado las edades, ya han bajado hasta los 32 años, 35 años, que ya empieza a aparecer según las casuísticas a nivel mundial, ¿no? Pero siempre la mujer está tendida que, bueno, después de la menopausia se crea como ese temor, ¿no? Ese temor porque ya se paraliza todo lo que es la parte endocrina natural, porque ya obviamente por la edad
tiene su ciclo. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad? Siempre estamos entonces latentes, siempre está ese peligro a partir de los 32, 35 años de edad, doctor, o hay una edad en particular que se acelera más la presencia o la propensión a generar el cáncer. Ok, el cáncer mamario es genérico. O sea, ¿qué quiere decir? Hay un componente genético donde destacan dos tipos de genes que son el gene BRCA1 y BRCA2, conocidos como BRCA1, BRCA2. Hay una serie de polioncogénicos que hay. Hay unos componentes que son basados en estilo de vida, alimentación, una menarquia muy temprana con una menopausia muy tardía y la presencia o no de situaciones de estrés o de angustia. Todo se alinea y arranca la patología como tal. O sea que podemos tener cáncer en muchachitas de 25 años y podemos tener cáncer en mujeres menopáusicas. ¿Qué es lo que ocurre en la menopausia? Se supone que en esa edad ya hay una disminución del influjo hormonal normal y no debe haber crecimiento del tejido mamario. Cuando uno da terapia hormonal menopáusica y tenemos nosotros genéticamente un cáncer escondido, esta terapia puede hacer de que el cáncer aparezca más rápidamente y tiene varias ventajas. Porque si yo tenía un cáncer que me iba a aparecer en 5 años, pero tomo terapia y me aparece en 2, es más rápidamente detectable, menos invasivo, con calidad histológica más benigna y con sobrevida de más tiempo libre de enfermedad. Entonces, la teoría de que la terapia daba cáncer de mama no es así, sino la terapia lo que puede hacer es acelerar un cáncer que tú pudieras tener previamente escondido. Entonces, muchachas, si necesitan la terapia, acudan a un médico, que el médico las oriente y las deben tomar con confianza. Por supuesto, manejada médicamente. Claro, y bueno, y uniendo a la calidad de vida o al estilo de vida de una manera más saludable desde todo punto de vista, porque de la mente comienza, desde la mente comienza y después lo demás es el suplemento como es el ejercicio, alimentación, etcétera, etcétera, puede entonces tener como que elementos a favor, ¿no? A favor y que ese gen no se proyecte, no se exprese, ¿no? En tal caso. Correcto, así es. Recuérdate que dijimos que el cáncer no es como tal una patología que se llama cáncer como tal, sino que tiene una serie de elementos que pueden generar este tipo de problemas. Hay elementos que no podemos meter la mano, como es el proceso genético, pero hay elementos como la parte hormonal, la parte ambiental, la parte alimenticia, la parte del peso, la actividad física y el estrés, donde el médico y nosotros mismos como seres humanos podemos meter la mano. Es así, es así. Excelente, doctor. Yo pienso que, mira, lo más importante, y inclusive estoy, e insisto, completamente segura que muchas personas nos estamos alerta a la importancia del estilo de vida y, bueno, el cuidado de la mama como tal, ¿no? De que influye mucho la alimentación. Es increíble. La gente se va directamente a otras partes del cuerpo, menos los senos, ¿no? En cuanto a ese cuidado. Y de verdad que bastante importante esa información. Yo creo que ya las mujeres estamos claras de cómo bueno, palparnos periódicamente y cada 6 meses igualmente determinar entonces esa revisión donde es Papá Nicolau, abdominal y seno, ¿no? Sí, y recordar que, como tú lo dijiste, a partir de los 35 años se debe hacer una mamografía de base, porque la mamografía sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico de la patología de mama, inclusive benigna o maligna, cualquiera de las dos. Si hay antecedentes, entonces a partir de los 35 años, si no hay antecedentes, se hace a partir de los 40 años y eventualmente, dependiendo de cómo sea la consulta con un ginecólogo, se puede hacer cada año o cada 2 años. Mi protocolo personal en mi consulta, yo le hago a todas mis pacientes a partir de los 35 años una primera mamografía y después vamos viendo qué hacer dependiendo de cómo se sienta ella y de qué hallazgos hayamos encontrado en la mamografía inicial.
Pero las pautas, nos basamos en pautas internacionales, dicen pacientes con factores de riesgo o antecedentes de cáncer mamario familiares, debe hacerse una mamografía a los 35 años y si no hay nada, pasamos a los 40 años. Pacientes sin ningún tipo de factor de riesgo, se debe hacer mamografía a partir de los 40 años y esta puede ser anual o bianual, dependiendo de cómo ella vaya a su consulta y de los factores tanto ambientales, alimenticios, estrés que ella presente. Ahora, doctor, una última pregunta. ¿Existen casos donde las mujeres se revisa, tiene ese gen donde se puede desarrollar, termina, ¿no?, el cáncer y toman la decisión de prevenir de una manera radical? Es decir, se hace la mastectomía, se hace la histerectomía. ¿Usted cree que eso es una medida mejor o ciertamente es tanto radical? ¿O depende en qué cantidad? Voy a ponerle el ejemplo, y disculpa que te haya interrumpido, de Angelina Jolie, que se encontró que tenía BRCA, creo que era BRCA1 o BRCA2 como factor genético. Es una prueba que en Europa probablemente es más económica, es una prueba que es costosa y debe ser realizada en caso de que haya algún componente familiar previo, ¿ok? Aunque esto no exenta de que mujeres que no tengan familia tengan el gen BRCA1 o BRCA2. Pero bueno, volviendo a lo que hizo esta joven, ella se hizo la extirpación de los senos y se puso prótesis y prácticamente le eliminaron todo el tejido mamario, quedando apenas una piel con pequeñas glándulas, y posteriormente se hizo una histerectomía con extracción de los ovarios, ya que hay una relación directa entre cáncer de mama y parte ovárica, porque también los ovarios son ricos en BRCA1 y BRCA2. ¿Qué pasó? Esa mujer puede tener un 15 al 20% de probabilidades de tener un cáncer de mama más adelante, independientemente de lo que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hemos dicho. Muchachas, los estilos de vida, los factores que podemos modificar, vamos a estar para adelante. Los factores que no podemos modificar, bueno, vamos a estar en la consulta constante y permanente y tiremos la moneda al aire y que Diosito no nos dé la posibilidad de que tengamos un cáncer de mama. Y que si lo tenemos, se diagnostique precozmente y se trate adecuadamente. Es así, increíble, muy importante. Bueno, doctor, de verdad que fue un enorme placer y sobre todo dar esas alertas a nivel de mensaje, de cultura, de información y de educación, para que entonces aprendamos a aceptar que tenemos esa realidad y no solo de la mama, en organismo en general. Pues yo pienso que el cuidarnos, eso en la alimentación, no solo para la mama, sino que va al cuerpo directamente, y yo creo que eso tiene que ser de por vida. Uno tiene que educarse de por vida, ¿no? Al bienestar pleno y comienza desde la ingesta. Y de verdad que valiosa la información. Yo quiero que recuerde de nuevo dónde podemos encontrarlo, y cualquier pregunta, doctor, la telemedicina la está haciendo igualito, ¿verdad? Sí, bueno, yo estoy en Caracas, Venezuela, en la Clínica El Ávila. Mi teléfono es 58414-320-4157 y las redes sociales, ¿tú eres quien las maneja? Por supuesto. Sí, señor. Sí, señor. De eso se encarga el canal, que yo hay varios, y por supuesto su red de Instagram. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, lo felicito que se ha unido a esta cadena de concientización como un órgano o como un director de orquesta de todas nosotras, porque simplemente nos dirige por el buen camino, y que esa es la idea, porque sin ustedes nosotros quedaríamos, ¿no? Y de verdad que será una próxima oportunidad seguramente. Cuídense, se les quiere. A la próxima.